Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pinta Más. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la crítica de arte Ah, y vamos a explorar su historia, exacto. su impacto en las artes visuales. Así es. Muchos pueden pensar, "Oye, la Que crítica de arte suena un poco aburrido, ¿no?" sí, a veces puede dar esa impresión, Pero, pero en realidad ajá, es un tema apasionante, ¿qué sé? porque su recorrido, bueno, desde los debates filosóficos de la antigüedad hasta la actualidad, es Así es. fascinante, ¿no? Cómo ha moldeado movimientos artísticos, la opinión pública Ya. y hasta el valor del arte en sí mismo. Empecemos por el principio, Vale. en el PDF que estamos usando como base análisis crítica arte. Sí. Se menciona que ya en la antigua Grecia, Ah, figuras como Platón y Aristóteles exacto. ya debatían sobre el propósito del arte. Sí, ellos sentaron las bases, ¿no? Claro. Al discutir la función y naturaleza del arte. Ajá. Pero como campo definido, la crítica de arte no surge hasta el siglo XVIII. Pensemos, por ejemplo, en Denis Diderot, en París, Ajá. reseñando las exposiciones del salón. Ese fue un punto clave, ¿no? Entonces, podríamos decir que Diderot fue como el primer influencer del arte, Buena analogía. porque sus escritos actuaron como un puente, ¿verdad?, Sí, entre artistas y el público, exacto. moldeando cómo la gente entendía y apreciaba el arte. Tomemos, por ejemplo, su crítica del desembarco de la reina de Saba, de Claude Lorrain. Ajá. Diderot analiza con detalle la composición, la luz, el uso del color, pero también Sí. explora el significado simbólico de la obra, conectándola con ideas de poder, exotismo, la fascinación de la época por Oriente. Interesante. Entonces no se limitaba a describir la obra, No, sino que la interpretaba dentro de su contexto. exactamente. ¿Y esto tuvo algún impacto en la formación del gusto del público? Por supuesto, sus reseñas influyeron en la percepción de los artistas y en la valoración de sus obras. Oh. De hecho, algunos artistas incluso modificaban sus pinturas después de leer las críticas de Diderot. ¡Qué poder! El PDF también menciona que en el siglo XIX, figuras como John Ruskin y Charles Baudelaire llevaron la crítica de arte aún más lejos. Sí, Ruskin, por ejemplo, se centró en la conexión entre el arte y la moral. Ajá. Creía que el arte debía reflejar valores morales y espirituales. Y esto lo podemos ver en alguna de sus críticas. Un ejemplo claro es su análisis de las obras de James W. Turner. Mm. Ruskin admiraba la técnica de Turner, pero también lo criticaba por su representación de la naturaleza Ajá. como una fuerza caótica y destructiva, Sí. argumentando que no transmitía un mensaje moral edificante. Baudelaire, en cambio, exploraba la belleza en la vida cotidiana, ¿verdad? Directo. Baudelaire desafió los cánones tradicionales de belleza y buscó lo sublime en lo moderno, ¿no? Sí. En la vida urbana, en los detalles cotidianos. Ajá. Su ensayo sobre el pintor Constantin Guys, a quien llamó el pintor de la vida moderna, Sí. es un ejemplo fundamental de su enfoque. Ya. Baudelaire vio en Guys la capacidad de capturar la esencia fugaz de la moda, las calles, la multitud, elevarlo a la categoría de artista digno de admiración. Entonces, a través de estos ejemplos, podemos ver cómo la crítica de arte no solo evalúa las obras, Claro. sino que las contextualiza, las interpreta Exactamente. y en última instancia influye en nuestra propia percepción del arte. Sí, totalmente. Pero, ¿qué hacen exactamente los críticos de arte hoy en día? Bueno, la esencia de su labor sigue siendo la misma, aunque el panorama del arte se ha expandido y diversificado. Ajá. Los críticos de arte contemporáneos desempeñan diversos roles. Me encantaría profundizar en esos roles. Con gusto. Uno de los roles más importantes es el de analistas e intérpretes. Ajá. Los críticos de arte examinan las obras en detalle, considerando elementos como la composición, la técnica, el estilo, el uso del color, Claro. pero van más allá de la descripción técnica, ¿no? ¿En qué sentido? Buscan comprender el significado que hay detrás de la obra, la Ajá. intención del artista, el contexto histórico y social en el que se creó, Claro. y cómo se relaciona con movimientos artísticos o corrientes de pensamiento. Es como si fueran detectives del arte descifrando pistas para revelar la historia detrás de la imagen. Exacto. Y además de analizar e interpretar, los críticos de arte actúan como mediadores entre el arte y el público. ¿A qué te refieres con mediadores? A veces el arte contemporáneo puede resultar complejo o difícil de entender para el público en general. Claro. Los críticos de arte ayudan a conectar con la obra, Ajá. proporcionando información, contexto y diferentes perspectivas para su interpretación. Piensa en un crítico como un guía turístico experto que te lleva por un museo, Ujú. te señala detalles que podrías pasar por alto, te explica el significado de las obras.
Ajá. y te ayuda a apreciarlas desde diferentes ángulos. Es una excelente analogía. Entonces, además de ser analistas, intérpretes y mediadores, ¿qué otros roles importantes desempeñan los críticos de arte en el mundo del arte actual? Bueno, también son influenciadores, Ajá. aunque su influencia va más allá de simplemente decir me gusta o no me gusta. Claro. Sus opiniones basadas en un profundo conocimiento del arte pueden impactar en la reputación de un artista, en el valor de una obra, incluso en las tendencias del mercado del arte. Es cierto, una crítica positiva de un crítico reconocido puede impulsar la carrera de un artista emergente, mientras que una crítica negativa puede tener el efecto contrario. Exactamente. Y esto nos lleva a otro aspecto importante, la responsabilidad ética de los críticos. Claro. Su poder e influencia conlleva la responsabilidad de ser justos, objetivos y rigurosos en sus análisis. No se trata solo de expresar una opinión personal, sino de fundamentarla con argumentos sólidos Exactamente. y de considerar el impacto que sus palabras pueden tener en la trayectoria de un artista. Precisamente. Y hablando de impacto, el PDF que mencionaste, Análisis Crítica Arte, destaca algunas de las contribuciones más significativas de la crítica de arte a lo largo de la historia. Me interesa profundizar en eso. ¿Cuáles son algunas de esas contribuciones? Empecemos por la documentación histórica. Los escritos de los críticos a lo largo del tiempo se han convertido en un valioso registro no solo de las obras de arte en sí, sino también de cómo se percibían en su época, qué debates generaban y cómo influían en la sociedad. Es como si tuviéramos acceso a una ventana al pasado a través de la cual podemos comprender el arte en su contexto histórico y social. Exactamente. Y no solo eso, la crítica de arte también ha contribuido al desarrollo de teorías y marcos conceptuales que enriquecen nuestra comprensión del arte. Ujú. Piensa en conceptos como la perspectiva, la composición, el simbolismo, la extracción, la performance. Totalmente. Y hablando de moldear el arte, no podemos olvidar el papel crucial de la crítica en la legitimación y promoción de nuevos movimientos artísticos. ¿Podrías darme algunos ejemplos concretos de cómo la crítica ha impulsado movimientos artísticos? Por supuesto. A principios del siglo XX, por ejemplo, el movimiento impresionista fue inicialmente recibido con escepticismo y burla por parte del público y la crítica tradicional. Sin embargo, críticos como Émile Zola reconocieron la innovación y la belleza en la forma en que los impresionistas capturaban la luz y el movimiento y defendieron su trabajo con pasión. ¿Y qué impacto tuvo la defensa de Zola en el movimiento impresionista? Su apoyo fue fundamental para que el impresionismo ganara reconocimiento y se convirtiera en uno de los movimientos más influyentes de la historia del arte. Es increíble cómo las palabras de un crítico pueden cambiar la percepción del público y la trayectoria de un movimiento artístico. ¿Y qué otros ejemplos podemos encontrar? El movimiento cubista también fue objeto de controversia en sus inicios. Los críticos tradicionales lo consideraban una aberración, una distorsión de la realidad. Sí. Sin embargo, críticos como Guillaume Apollinaire vieron en el cubismo una nueva forma de representar el mundo, una ruptura con las convenciones tradicionales que abría un camino hacia la abstracción. Claro. Su apoyo fue clave para que el cubismo se consolidara como un movimiento revolucionario. Estos ejemplos demuestran el poder de la crítica de arte para desafiar las normas establecidas, abrir nuestras mentes a nuevas formas de ver el mundo y promover la evolución del arte. Exactamente. Y no olvidemos que la crítica de arte, en última instancia, también tiene una función educativa. Claro. Nos invita a pensar críticamente, a cuestionar nuestras propias percepciones y a desarrollar una mayor sensibilidad hacia el arte y su significado. Es decir, que la crítica de arte no es un ejercicio elitista o exclusivo para expertos, sino una herramienta para que todos podamos disfrutar y comprender el arte de una forma más profunda. Así es. La crítica de arte nos proporciona las herramientas para convertirnos en espectadores más activos, más críticos y más conscientes del poder del arte, para conmovernos, hacernos reflexionar y ampliar nuestros horizontes. Wow, este viaje a través del mundo de la crítica de arte, la verdad es que ha sido súper revelador. Sí. Ahora entiendo que no se trata solo de dar una opinión, ¿no? Sino de un proceso mucho más complejo Ajá. que involucra análisis, interpretación, contextualización Claro. y hasta una responsabilidad ética. Exacto. Y es precisamente esa complejidad la que la hace tan fascinante. La crítica de arte nos invita a ir más allá de la superficie, Ajá. a descubrir las capas de significado que se esconden detrás de cada obra, Mm. a comprender el diálogo que el artista establece con su tiempo y con la historia del arte. Es como si nos dieran una llave para abrir la puerta, un universo de ideas, emociones, reflexiones
que de alguna manera podrían pasar desapercibidas. Totalmente de acuerdo. Y al igual que el arte en sí, la crítica de arte está en constante evolución, ¿verdad? Las nuevas tecnologías, los cambios sociales, la aparición de nuevas formas de expresión artística, plantean nuevos retos y abren nuevas posibilidades para la crítica. Sin duda. Es interesante pensar en cómo la crítica de arte se adapta a estas nuevas realidades. ¿Ah, sí? ¿Podrías darme algunos ejemplos de cómo la crítica se está transformando en el siglo XXI? Claro, uno de los cambios más notables es la irrupción de Internet y las redes sociales. Ahora los críticos no solo publican en revistas especializadas o periódicos, Claro. sino que también comparten sus opiniones en blogs, podcasts, videos y plataformas como Instagram. No, es verdad. Ahora es más fácil que nunca encontrar diferentes puntos de vista sobre una obra Sí, o un artista, lo que enriquece el debate y nos invita a formar nuestra propia opinión. exactamente. Y aparte de este cambio de las plataformas, hay otros cambios importantes. Sí, otro cambio importante es la creciente atención a la diversidad y la inclusión en el mundo del arte. La crítica de arte está prestando más atención a artistas que tradicionalmente han sido marginados o ignorados, Claro. ya sea por su género, origen étnico, orientación sexual o procedencia geográfica. Me parece fundamental que la crítica de arte refleje la pluralidad y la riqueza del panorama artístico actual. Sin duda. Y esta apertura hacia la diversidad también se refleja en los temas que aborda la crítica de arte. Ya no se limita a analizar la forma o la técnica, Claro. sino que también explora cuestiones sociales, políticas, ambientales, de género o identidad. Es decir, que el arte se ha convertido en un espacio para la reflexión crítica sobre los grandes temas de nuestro tiempo. Exacto. Y la crítica de arte acompaña este proceso de reflexión. Totalmente. En definitiva, la crítica de arte sigue siendo un campo vibrante e indispensable para comprender y disfrutar del arte en toda su complejidad. Así es. Nos invita a mirar con ojos nuevos, a cuestionar lo establecido, a descubrir la belleza en lo inesperado y a conectar con el arte de una forma más profunda y significativa. Totalmente de acuerdo. Gracias por ver el video y suscribirte a mi canal Pinta Más. Un placer. Deja un comentario para seguir aportando información cultural. Hasta la próxima. Hasta la próxima.